bendiga, amado hermano y amigo que nos escucha. Estamos una vez más acá para compartir una porción de las Sagradas Escrituras y traer un mensaje, una enseñanza que pueda edificar, fortalecer, enseñarnos algunas cosas nuevas que sean de utilidad para nuestra propia vida cristiana y nuestra propia vida de servicio al Señor. Quiero llevarlo en este instante al libro de Gálatas, en el capítulo 6, donde la Biblia nos habla de la siguiente manera en el versículo 6 y 7. Hay una porción de la palabra aquí preciosa, donde vamos a entender algunas verdades que son muy fundamentales en la vida práctica y en el desarrollo de lo que tiene que ver con la bendición del Señor. Hablo de materia de prosperidad, de crecimiento, de avance, de desarrollo. Fijémonos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice que el que es enseñado en la palabra, dice aquí, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En el versículo 7 se nos dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Interesante el planteamiento del apóstol San Pablo, donde el apóstol Pablo presenta una ley que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Esto tiene que ver con el hecho de que todo lo que el hombre siembre, la misma naturaleza nos enseña, nos habla de esta ley y nos deja ver que todo lo que se siembra también tarde o temprano tendrá su cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, dice el apóstol San Pablo, eso también segará. Y más abajo el apóstol Pablo habla de segar, aleluya, de lo que uno siembra, que el que siembra para la carne, de la carne dice que él va a segar corrupción. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu, el hombre va a darse cuenta que él puede segar vida eterna y puede segar bendiciones y prosperidades del Señor. Ahora, yo quiero llevar esta porción de la enseñanza a nivel de lo que tiene que ver con la prosperidad en la vida financiera, en la vida económica del pueblo del Señor, porque nadie es tan ciego para entender que una de las cosas que más ha lastimado, ha afectado, ha golpeado a familias, a iglesias enteras, es el hecho de que la bendición de la prosperidad económica, la vida financiera, la vida del desarrollo y del avance, es algo que muchas veces no está tocando a nuestra puerta. Y el pueblo del Señor vive agobiado, lastimado, afectado, en escasez, en miseria si se quiere, en ruina. Y cada vez vemos que le hacen falta más las cosas que son agradables delante de la presencia del Señor para tener una mejor vida, para servirle mejor al Señor. Porque si tiene un corazón amplio, grande para el Señor, de esa misma manera la palabra del Señor nos enseña que va a bendecir también la obra del Señor. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros vamos a establecer para comenzar también este estudio es lo interesante del apóstol Pablo cuando él dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, no importa lo que el hombre haga, no importa lo que el hombre desarrolle en su vida. Si su vida es una vida fuera de los parámetros establecidos por el Señor, una vida de pecado, como nos dice la palabra del Señor, la misma palabra de Dios dice que el pecado del hombre tarde o temprano, y tal vez más temprano que tarde, el pecado del hombre lo alcanzará. Entonces Dios no puede ser burlado por los hombres, no puede ser engañado, no puedes engañar a veces tampoco a los propios hombres. Tenemos que entender y darnos cuenta que muchas veces se puede engañar a las personas, pero no puede engañar a las personas todo el tiempo. Tal vez lo engañe un tiempo, pero no todo el tiempo. Y Pablo habla de eso cuando dice el apóstol: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Interesante, porque esto tiene que ver directamente, está conectado directamente, asociado positivamente con lo que es la vida económica y financiera de los creyentes. Los creyentes piensan que la Biblia sencillamente es un libro que nos habla acerca del mundo espiritual y de las cosas del más allá, de la eternidad, pero fuera de todo concepto de esa naturaleza, la palabra del Señor nos está enseñando que hay una forma de desarrollar una vida económica donde la palabra de Dios como fundamento nos va a mostrar que podemos ser bendecidos, podemos ser prosperados, podemos avanzar, alcanzar nuevas metas en el ámbito de la vida de la prosperidad. Yo quiero comenzar a decirle, hermano, a usted lo siguiente: la prosperidad es el producto de la obediencia a la palabra y a los mandamientos del Señor.
Cuando el hombre se hace obediente a la palabra del Señor, cuando el hombre se hace sometido a las normas establecidas por la palabra del Señor, entonces vamos a ver un hombre que va a alcanzar la bendición, la prosperidad, el desarrollo, el crecimiento, donde las cosas van a empezar a escasear mucho menos. O sea, las cosas que antes no tenía, ahora la va a comenzar a recuperar. O sea, Dios puede hacer que recupere eso que perdió, eso que le robaron, eso que el diablo le quitó, esa herencia que se fue, ese trabajo que se acabó, ese fondo, ese dinero que tenía usted ahí para ser bendecido y bendecir a otro, pero se perdió porque no usamos de sabiduría e inteligencia espiritual. Pues Dios puede hacer que eso regrese otra vez a su vida. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el punto de que estas cosas sucedan de esa manera? Pues bien, la Biblia nos habla acerca de que esta prosperidad que tiene que ver con finanzas es producto o no de la obediencia a la palabra del Señor o a los mandamientos de Dios. Yo quiero llevarlo a 1 Corintios, donde leemos ahí en el capítulo 22, donde la Biblia nos dice de la siguiente manera: entonces serás prosperado. Escucha bien esto, porque dice: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y dice acá: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Entonces, cuando la Biblia habla de esta prosperidad, no podemos de manera alguna llevar esto al nivel de lo espiritual, al nivel de lo que no se ve. La prosperidad de que habla la palabra del Señor en este caso específicamente tiene que ver con la vida material, con la vida de la comodidad, con la vida de no tener cosas y con la vida de tener aquellas cosas que son útiles para servirle mejor al Señor. Pero qué interesante cuando la Biblia dice que entonces serás prosperado. Y dice: si cuidares de poner por obras los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Entonces, cuando Dios trata con el pueblo de Israel, una de las cosas que Dios pidió que se desarrollara en ese pueblo era una vida económica y financiera abundante, donde no le faltara nada, donde ellos lo tuvieran todo, donde ellos pudieran disponer para de esa manera servirle mejor al Señor, porque la voluntad del Señor es bendecir, prosperar, levantar, hacer que su pueblo, que la vida del pueblo que le sirva al Señor cada día tenga mejor calidad de vida. Y esto se logra cuando usted es obediente a la palabra de Dios, y Dios bendice su propia vida, no faltando nada. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a esa palabra del Señor y creemos que esa palabra es verdad, esto está conectado directamente, tiene una asociación directa con lo que es la vida financiera y económica en nuestras propias vidas. De ahí que la palabra del Señor nos enseña que la obediencia tiene que ser realmente, directamente al modelo económico y financiero de Dios. O sea, Dios tiene un modelo económico, Dios tiene un modelo financiero para todas las cosas, para que su iglesia avance, para que su iglesia crezca, para que no falte nada dentro de la iglesia, para que no le falte nada a los pastores y ministros que Él ha llamado para hacer el trabajo del Señor. Pero también tiene que haber obediencia al modelo económico y financiero de Dios para que el pueblo en general, total, ellos puedan también ser bendecidos, prosperados, levantados, cambiados e integren una vida de abundancia. Entonces, muchas veces cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de avance, cuando hablamos de crecimiento, cuando le decimos nosotros, los evangélicos, los pastores, los predicadores que creemos en esta verdad, porque está en la Biblia, entonces esos pastores son ladrones, esos pastores son engañadores, esos pastores son embaucadores. O sea, todos los demás pueden prosperar, todos los demás pueden avanzar, todos los demás pueden crecer y tener todo, pero la iglesia no puede, eso no cabe en ningún cerebro que sea un poquito amplio y tenga un poquito de sabiduría divina. Pensar que un pastor o una iglesia o un pueblo que le sirva al Señor no es digna de ser prosperada y ser bendecida también económicamente. Entonces, cuando vamos a ver esta realidad, nos damos cuenta que el modelo económico y financiero de Dios se fundamenta sobre bases sólidas que tienen que ver con sembrar, tienen que ver con ofrendar, tienen que ver con pactar, tienen que ver con poner aquellas cosas que Dios ya ha puesto en nuestras manos, ponerlas en las manos del Señor y creer por la fe
que Dios va a bendecir a su pueblo, lo va a prosperar, lo va a levantar, porque esa es la enseñanza que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces observe lo que dice, por ejemplo, el proverbista. Proverbios capítulo 3 habla de esto. Y cuando voy a leer lo que voy a leer, se va a dar cuenta que esto no tiene que ver con lo espiritual. Esto tiene que ver con la vida en la tierra, con el crecimiento en la tierra, con la prosperidad en la tierra, con desarrollar y manejar y organizar una vida económica y financiera que va mucho más allá de lo que la gente se imagina o piensa o pueda pensar. Porque la humildad no tiene que ver con miseria, la humildad no tiene que ver con pobreza, la humildad no tiene que ver, no se puede asociar jamás con escasez. La persona puede estar en miseria y en ruina y creerse lleno de vanidad, sentirse que él es dueño de todo, sentirse que él es una persona que puede ser déspota con los demás. Sin embargo, puedes tenerlo todo, puedes tener abundancia, puedes tener carro, puedes tener buena casa, puedes tener dinero en el banco, puedes tener propiedades y ser el hombre más humilde y más manso que hay sobre la tierra. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que pasa es que nos han enseñado, nos han acostumbrado, nos han desarrollado la idea de que humilde es escasez, y la humildad y la escasez nunca deben ir juntas. Bendito el nombre del Señor. Yo voy a dejarlo hasta aquí en este instante. Voy a dejarlo hasta aquí, hasta Filipenses capítulo 4, versículo 15. Y voy a continuar posteriormente con este mismo concepto de la enseñanza de lo que es la ofrenda del Señor, para que usted, que me está viendo a través aquí de este canal de YouTube en internet, pueda tener muy claro lo que el Señor quiere que usted haga. Y yo le garantizo que su propia vida económica y financiera va a tener un despunte, un despegue extraordinario. Lo dejo hasta aquí. Dios le bendiga ricamente y será hasta la próxima emisión de un próximo video de la ofrenda del Señor. Dios le bendiga ricamente.